Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca en la iglesia en Morelia, Michoacán. Buen día, Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartirte en el libro de Isaías, en el capítulo 62, y vamos a quedarnos hoy solamente en el versículo 1 que dice lo siguiente: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. El profeta aquí, Isaías, está hablando acerca de predicar, de no callar, por amor a Jerusalén. Y es que los judíos tenían un amor especial por esta ciudad, por Jerusalén. También se refieren a ella como Sión, porque para ellos era algo realmente especial. Era la tierra que Dios les había prometido. Dios los sacó de la esclavitud y Dios les promete transportarlos a una tierra donde Dios les daría su bendición, donde esto es algo que ellos los identifica como nación. Dios los bendeciría en este lugar. Ellos serían la gente de Dios, la nación especial de Dios. Y esto, un ejemplo claro que podemos encontrar en la Biblia es el apóstol Pablo, cuando él habla en su carta a los romanos que él quisiera ser maldecido para que los de su nación, para que los israelitas realmente pudieran entender y creer en Cristo como Mesías. El apóstol Pablo dice que ellos tienen una venda, muchos de ellos, en los ojos. Y Pablo, podemos ver el amor, el grande amor que él tiene por las personas de su pueblo. Y el pueblo de Israel, siempre vemos a lo largo de toda la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, el grande amor que tienen por esta ciudad. Por desgracia, Dios los castiga muchas veces, sacándolos de ahí, llevándolos al exilio en otras naciones. Pero otra cosa que es importante, que quiero resaltar aquí, es que muchos de los profetas no fueron apreciados por la nación. Este profeta Isaías se cree que profetizó en más o menos 40 años, y durante estos 40 años podemos encontrar temporadas buenas donde vemos, como por ejemplo la temporada de Ezechías. Se cree que el profeta Isaías gozó de una buena reputación. Recordemos que Ezechías fue un buen rey. Sin embargo, el profeta Isaías generalmente vivió en tiempos malos, en tiempos donde los reyes se habían olvidado de Dios. De hecho, se cree que este profeta Isaías murió por mandato del rey Manasés. Esto es una suposición. Se cree que Manasés envió a encarcelar a Isaías. Isaías murió en esta prisión. Entonces, los profetas no siempre eran muy queridos, no siempre eran muy amados. La mayoría de veces eran rechazados por el pueblo porque señalaban el pecado, lo que estaba mal. Pero viendo este pasaje, viendo este versículo en concreto, quiero establecer un paralelo, porque probablemente quizá nosotros no tengamos un súper amor o un grande amor por Israel, por esta nación de Jerusalén, pero algo que la Biblia sí nos enseña, que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constreñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Tenemos aquí un paralelo, y aunque lo que encontramos aquí es que al profeta Isaías lo movía el amor por Jerusalén, el amor por la ciudad, y no está hablando precisamente por la ciudad física, llamémoslo así, sino está hablando por las personas, por la nación. A nosotros nos debe mover el amor de Cristo, ¿no? Son amores paralelos. Isaías ama la nación, nosotros amamos a Cristo. Y el amor debe ser nuestro principal motor, nuestro principal impulso para hacer las cosas. Es lo que Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos obliga a hacer las cosas. Es algo en nuestro interior que nos lleva a hacer las cosas. Y hay muchas cosas que podemos pensar, pero son erradas, ¿no? Muchas motivaciones equivocadas. El mundo puede decir que el odio o la venganza puede ser una motivación para ellos, pero claramente esto es una motivación equivocada. ¿Qué tal del temor? El temor también puede ser algo que nos motive a hacer ciertas cosas, o también puede ser la recompensa, ¿no? Trabajamos muchas veces por esta motivación, y muchas veces así también es nuestro trabajo, ¿no? Si el trabajo es muy bien pagado, pues puede que sea una gran motivación y trabajamos mejor para desempeñar este trabajo. Si la paga no es tan buena, pues hacemos el trabajo
quizá no tan correcto, ¿no? No estoy diciendo que esto sea bien o mal, solo estoy utilizándolo como ejemplo. Pero algunas de ellas pueden ser válidas. Puede ser bueno que tú trabajes por la recompensa, puede ser bueno que trabajes para evitar algunas cosas por temor, pero no son las razones más grandes, no son las razones más poderosas que podemos tener para hacer las cosas, sino que debe ser el amor lo que nos mueve a hacer las cosas. Ahora, yo quiero mencionar de dónde proviene este amor, porque eso es algo importante, porque dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor que recibimos es lo que nos mueve a hacer las cosas. Ahora, el amor que recibimos provoca un amor en nosotros para que nosotros podamos dar ese amor. Un claro ejemplo de esto es el versículo donde dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El ser humano no tiene amor por naturaleza, y estoy hablando de un estado después de la caída. El ser humano ha caído, valga la redundancia, en una depravación total, la cual no le permite al ser humano amar de una manera pura. Podemos tener amor en ciertas áreas, pero no siempre es un amor totalmente puro, ni es un amor perfecto. Pero dado que recibimos un amor perfecto, dado que recibimos un amor de Dios, entonces debemos dar algo. Debemos dar también ese mismo amor. Y lo que encontramos aquí es que ese amor proviene de Dios. Dice el amor de Cristo. Dios nos amó y entonces nosotros le amamos a Él y también amamos lo que Él nos manda. Porque eso es una consecuencia. Porque entonces, si Dios nos ama y Dios es nuestra fuente de amor, entonces nosotros, ¿cuánto amor podemos dar? ¿Cuánto de ese amor que Dios te ha dado tú puedes dar? Y yo quiero ponerte una ilustración de un coche. Y el coche va a andar dependiendo de cuánta gasolina tú le pones. Tú puedes ponerle medio tanque y quizá vas, no sé, 5 horas de camino y tú le llenas el tanque y quizá vas 10 horas de camino. Pero entonces esto depende de cuánta gasolina tú pusiste en el coche. Ahora yo pregunto, ¿cuánto amor nos ha dado Dios a nosotros? El amor de Cristo es una fuente inagotable de combustible para nuestras vidas, porque proviene de Dios y el amor de Dios no se acaba. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. El autor de Hebreos nos incita a que miremos a Cristo, miremos el amor que Él nos ha dado, y esto va a provocar algo en nosotros. No os fatiguéis en vuestros ánimos. Y aquí es donde se presenta el error de una fuente equivocada, porque Cristo debe ser nuestra fuente, y si Él es nuestra fuente, Él es una fuente de amor constante, que nos mueve, que nos motiva, que nos lleva a hacer las cosas, pero puede que nuestra fuente sea equivocada, puede ser que nuestra fuente sea en la situación, y si las situaciones están bien, estamos muy motivados cuando todo nos está yendo bien, cuando no tenemos problemas, cuando todo va de acuerdo al plan, pero las situaciones cambian y no siempre nos sentimos felices, no siempre nos sentimos motivados a hacer las cosas, pero al final esa no es nuestra fuente. Nuestra fuente no cambia con las situaciones. La Biblia dice que Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero otra fuente equivocada que podemos tener son las personas. Puede ser que cuando tienes un amigo que te lleva a la iglesia o un buen compañero que trabaja contigo en la iglesia, pues estás ahí animado y llegas a las predicaciones y llegas a la reunión y constantemente estás hablando con él de la Biblia, pero puede ser que por una u otra razón este amigo o esta persona se va y ya tu motivación no es la misma. Ya no sigues haciendo las cosas de la misma manera, ya no llegas igual a las predicaciones, y ahí encontramos una motivación equivocada, porque la motivación es Cristo. El amor debe venir de Cristo, no de una persona. No debemos poner nuestros ojos en las personas, y finalmente podemos poner nuestra mirada, podemos utilizar las posesiones como combustible. Mientras tenemos posesiones, mientras tenemos dinero en la cartera, decimos, ok, todo está bien, puedo hacer las cosas, puedo, no lo sé, pero al final de cuentas no son las posesiones. La Biblia dice que a las posesiones
le salen alas y se van, pero el amor de Dios no se va. El amor de Cristo siempre está ahí. Y yo te animo a que el amor de Cristo sea tu única fuente de combustible, que solamente necesites el amor de Cristo porque ninguna de las otras fuentes es constante y muchas de ellas pueden fallarte, pero el amor de Cristo nunca nos va a fallar. Y quiero ir ya terminando con la extensión de este amor, porque hasta dónde nos debe de llevar este amor. Nuestro amor a Dios no es un amor con la mente, no es un amor que tenemos aquí solamente en la cabeza como de, oh sí, yo amo a Dios, sino que el amor es algo que se debe demostrar. Tú no puedes decir que amas a alguien y no demostrarlo, esto es contrario. Y encontramos algunas cosas, y quiero mostrar algunas cosas que nos llevan o en las cuales podemos poner en práctica el amor de Dios. La primera de ellas es guardar los mandamientos del Señor. Y la otra es aborrecer la injusticia y el pecado. Cristo lo dijo muy claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor es algo clave aquí. Es una manera muy explícita que Cristo dice: si me amáis, o sea, una manera de demostrar el amor a Dios es guardar los mandamientos del Señor. Y guardar se refiere a ponerlos por práctica, hacerlos, atesorarlos en nuestro corazón. Pero no solamente termina ahí, no solamente con esto, sino que se extiende más allá a aborrecer la injusticia y el pecado. Algo clave de esto lo encontramos en el libro de Efesios, si no me equivoco, donde el apóstol Pablo va contrastando una cosa con la otra. El apóstol Pablo dice: el que robaba, no robe más. Y podríamos dejarlo ahí, ¿no? Ok, ya no robo. Pero eso también implica una parte positiva, porque dice: ok, pero ya no solamente es no robar, sino ahora trabaje con sus manos y provea también al que tiene necesidad. El amor de Cristo tiene una parte positiva, la cual es guardar los mandamientos del Señor, pero también tiene una parte negativa, la cual es aborrecer la injusticia y el pecado. Porque el amor no solo es en términos positivos, también es en términos negativos. Aborrecer aquello que Dios aborrece. Tú no puedes amar a aquello que puso a Cristo en la cruz. Cristo murió por el pecado y tú no puedes seguir, es imposible que tú sigas practicando el pecado, sigas ahí disfrutándolo y siga siendo placentero para ti el pecado cuando Cristo murió por el pecado. Cuando Dios odia el pecado, mira, esto no es así. El pecado, aun cuando esté en ti y aun cuando te traiga quizá algo de placer, tú debes aborrecerlo y luchar contra él. Pero otra extensión del amor de Dios es el amor a los hermanos. Y en el sentido más específico de Isaías, el amor nos debe llevar a anunciar su palabra. En un sentido general podemos decir: ok, yo amo a los hermanos, y puedes verlo como muchas maneras. Quizá alguna vez sea visitar al enfermo, quizá otra vez sea apoyar a un hermano en una situación difícil, pero en el sentido que Isaías lo está llevando es a anunciar la palabra del Señor. Y esto lo vemos hacia dos caminos. El primero es en la iglesia, el primero es para edificación de los hermanos, para que los hermanos puedan crecer en el conocimiento de la palabra. Pero otro sentido que en cierta manera también es amor de Dios es ir y predicar el evangelio. Y esto es un mandamiento del Señor, esto no es una sugerencia. El Señor dice: id y predicad el evangelio. Y aquí algunas cosas que quisiera mencionar con respecto a esto, es que el resultado no depende de nosotros, porque este también puede convertirse en uno de nuestros combustibles. Muchas veces basamos nuestro anuncio de la palabra de Dios en el resultado que obtenemos. Y esto es un error. Muchas veces, si hay mucha respuesta a nuestras predicaciones, decimos: bien, ¿no? Si tú hablas con una hermana y ves que la hermana te está poniendo atención y después lo pone por práctica y dices: oh, qué bien, y te motiva a seguir hablando. Pero muchas veces no es así. Muchas veces puedes ir con una hermana y darle un consejo y ella solamente dice: ok, está bien, gracias, pero no lo toma. Pero esto no debe ser tu motivación. La respuesta no es nuestra motivación. El profeta Isaías termina este versículo diciendo: hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha.
Y lo interesante es que nada de esto depende ni del profeta, ni aún del pueblo de Israel. Si has puesto atención a este libro de la consolación, y vemos que todo esto viene de parte de Dios. Así que nuestra esperanza, nuestra motivación está en el Señor. Nuestra motivación para anunciar el Evangelio y para anunciar la palabra de Dios aún a los hermanos en la iglesia es que Cristo me amó a mí y Él me envió a proclamar el Evangelio. No depende del hermano, no depende del inconverso, depende de lo que Cristo hizo contigo, porque el amor de Dios es lo más grande que podemos tener como seres humanos. Y este amor es lo que debe hacernos movernos de nuestros asientos, movernos de solamente estar ahí escuchando y recibiendo. Este es un amor que debe constreñirnos, obligarnos, movernos a la acción, y no movernos sino solamente, bueno, me voy a mover porque no hay nada más. No, movernos con ese sentimiento de que Dios nos ama. Pero no movernos solamente, sino mantenernos en esta carrera evitando que nos detengamos. No utilices combustibles falsos, no utilices combustibles temporales, utiliza el combustible del amor de Dios, y suponiendo que Dios te falle, el día que su amor deje de hacer las cosas por ti, en un supuesto caso de que Dios llegue a dejarte de amar, suponiendo, piensa en todo lo pasado. Piensa en todo lo que Dios ya te amó, todo lo que Dios te dio en el pasado. Pero déjame decirte algo, esto no es más que una suposición y un error. Dios no puede dejar de amarnos. Él nos ha amado, dice la Biblia que Él nos amó antes de la fundación del mundo, y Dios nos va a amar hasta el fin. El apóstol Pablo dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada puede apartarnos de esto. Y la Biblia dice en el siguiente libro que van a estudiar, el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado. Y yo solo quiero dejarte pensando algo. ¿Qué significa amor eterno? ¿Qué significa esa palabra de eterno? Y cuando encuentres el significado de ese amor eterno, ahora déjame decirte, de la misma manera debe ser nuestro servicio al Señor. Que Dios nos ayude a servirle como Él es digno, como es digno de ese amor que hemos recibido de Él. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación, y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.